Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un balance de materia en una columna de destilación. Así que quédate en el video y empezamos. Muy bien, vamos a leer el enunciado del problema y vamos a desarrollarlo paso a paso. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El enunciado dice lo siguiente: una mezcla ternaria de benceno, etilbenceno y tolueno se alimenta una columna de destilación a una velocidad de 105 mol por hora. La composición de la mezcla en porcentaje moles es de 74% benceno, 20% tolueno y 6% etilbenceno. El destilado fluye a razón de 75 mol por hora. La composición del destilado en porcentaje de moles es del 97,33% benceno, 2% tolueno y el resto es etilbenceno. Encuentre la tasa de flujo molar de la corriente de fondo y las fracciones de masa de los tres componentes en el destilado y en la corriente de fondo. Lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es lo siguiente: cada vez que vayamos a leer un enunciado, yo lo he leído, ¿cierto?, de forma corrida, he leído todo el enunciado, pero el consejo es leerlo de manera fraccionada, es decir, vamos a irlo leyendo de forma pausada hasta donde lleguen los puntos, ¿vale? Vamos a utilizar los puntos seguidos para detenernos y analizar la información que nos proporciona ese fragmento enunciado. Así que lo que vamos a hacer acá es leer nuevamente, pero ahora vamos a hacerlo de forma fraccionada. Esto no era parte del trato. Siguiendo el consejo que te estoy dando. Entonces, leamos otra vez. Una mezcla ternaria de benceno, etilbenceno y tolueno. Así que vamos a colocar por acá nuestros componentes. Vamos a colocar acá benceno, que a benceno vamos a denominarlo con la letra B. ¿Listo? Benceno. Vamos a colocar aquí benceno con B mayúscula. Vamos a corregir esa parte de acá y lo vamos a escribir así, ¿vale? Benceno. Y vamos a determinarlo o a expresarlo con la letra B. ¿Listo? Benceno. Luego tenemos etilbenceno, otro componente químico. Así que vamos a colocarlo por acá. Etilbenceno. Entonces colocamos etilbenceno. El etilbenceno vamos a colocarlo con la letra ET. Etilbenceno. ¿Listo? Vamos a colocarlo así como ETB, etilbenceno, ¿vale? O colocarlo como ET. Y luego tenemos el componente tolueno. Colocamos por acá tolueno. Y el tolueno vamos a representarlo con la letra T. ¿Listo? Sigamos leyendo ese primer fragmento enunciado. Se alimenta una columna de destilación. Esto es importante porque nos está proporcionando cuál es la unidad de proceso en la cual vamos a realizar el balance de materia. Y nos está hablando de una columna de destilación. Las columnas de destilaciones se dibujan de la siguiente manera. Vamos a colocar por acá una caja, colocarla de esta manera, colocarle color negro, vamos a colocarla de esta manera, ¿listo? Colocamos una caja de esta forma, por acá, listo, lo colocamos, y esto se llama la columna de destilación. La columna va a tener una entrada de materia, que va a ser esta de acá, que se llama alimentación a la columna, y vamos a tener dos salidas. Una en la parte superior de la columna de destilación y otra en la parte inferior. La parte superior de la columna de destilación, es decir, esta corriente de acá, se llama el destilado. Y esto que se encuentra aquí en la parte de abajo se llama los fondos. ¿Listo? Así que vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar acá las flechas indicando hacia dónde está entrando la materia y hacia dónde sale. ¿Listo? Entonces colocamos por acá nuestra entrada. Colocamos por acá nuestras salidas. Muy bien, entonces ya sabemos de que hay una columna de destilación a una velocidad de 105 mol por hora. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a rotular nuestro diagrama de flujo. Lo que estamos haciendo es un diagrama, es decir, expresar gráficamente la información proporcionada por el problema. Así que en esta primera corriente, ¿cierto?, vamos a colocar nuestros componentes. Aquí nos está diciendo que alimentamos a la columna estos tres componentes. Así que vamos a colocar acá. Vamos a colocar entonces benceno, colocamos por acá etilbenceno, ETB o ET, y colocamos por acá el tolueno.
Esto vamos a rotular enseguida las corrientes. Vamos a decir que esta primera flecha o primera corriente va a ser F1. ¿Listo? F1, que significa flujo 1, flujo de materia. En la corriente de destilado, ¿cierto? Vamos a llamarle F2. F2. Ya sabemos de que F2 se llama pues productos superiores o destilado. Y aquí tenemos la corriente de fondo, que vamos a llamarle F3. ¿Listo? Ahora, vamos a leer, hemos leído, ¿cierto? Lo que es la primera parte del enunciado, pero aquí nos faltó algo, a una velocidad de 105 mol por hora. Esto se llama el flujo másico o flujo molar, aquí lo tenemos en unidades de mol. Así que el flujo 1 va a ser de 105 mol por hora. Así que lo colocamos por acá, 105 mol por hora. Esa es la velocidad a la que está entrando la materia a nuestra columna de destilación, que vamos a colocar por acá, columna de destilación, CD. Perfecto. Vamos a seguir leyendo ahora el otro fragmento del problema. La composición de la mezcla en porcentaje de moles es 74% benceno, 20% tolueno y 6% etilbenceno. Cada vez que tú leas que te dan composiciones en porcentajes, vas a dividirlo entre 100, es decir, vas a dividir 74 entre 100, 20 entre 100 y 6 entre 100. Estas son las composiciones de entrada de estos componentes. Es decir, que el benceno lo vamos a escribir de la siguiente manera. El benceno es 0.74. Esto se llama la composición molar, ¿cierto? El benceno. Etilbenceno dice que es 6%, es decir, 0,06. Y tenemos el tolueno, ¿cierto? Que dice que es 20%, es decir, 0,20. Vamos a colocar acá todo en coma, aquí lo coloqué con puntos, colocar todo esto en coma, ¿vale? 0,74. Listo, entonces ya hemos rotulado y conocemos lo que es el flujo másico de entrada y las composiciones de nuestros componentes químicos a la entrada de la columna. Sigamos leyendo entonces el enunciado. El destilado fluye a razón de 75 mol por hora. Ahora, debes recordar cuál es el destilado. Ya sabes que el destilado se refiere a la corriente superior, ya que la corriente de fondo, así recibe ese nombre, corriente de fondo. Así que el destilado va a ser la corriente F2. F2 tiene un flujo de 75 mol por hora. Así que vamos a colocar ese dato y lo colocamos por acá. 75 mol por hora. Muy bien. La composición del destilado en porcentaje moles es 97% benceno, 2% tolueno y el resto etilbenceno. Eso significa que en la corriente de destilado también van a estar nuestros componentes químicos. Así que lo vamos a escribir. Escribimos benceno, etilbenceno y escribimos tolueno, ¿vale? Es decir, lo que está saliendo en el destilado. Recuerda que cuando hablamos de balance de materia sin reacción química, estamos cumpliendo el principio de la conservación de la materia, que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale, es decir, la materia que entró es la materia que debe salir. Este es el principio de conservación de la materia. Entonces, aquí en la corriente de destilado tenemos unas composiciones. Tenemos que el benceno es 97,33. Al dividirlo entre sí nos queda 0.9733. ¿Listo? Vamos ahora con el etilbenceno. Etilbenceno dice, bueno, el resto es etilbenceno, pero antes de eso dice que el tolueno es 2%. Así que el tolueno lo colocamos acá, va a ser 0,02. Cuando nos dicen que el resto es etilbenceno, ¿qué significa eso? Significa esto. Recuerda que la sumatoria de las composiciones debe ser 1 en todas las corrientes, ¿vale? Es decir, cuando yo en una corriente, por ejemplo F1, sumo todas estas fracciones molares, me debe dar 1. Aquí tengo 0,9733 y 0,02. ¿Y cómo yo sé cuál es el resto de composición de etilbenceno? Pues lo vamos a expresar así matemáticamente, como 1 menos 0.9733. Estoy confundiendo los puntos y las comas, ¿no? Bueno, ahí trata de no hacerlo. Y solamente quédate con 1, o haces coma o haces punto, ¿vale? Menos 0,02. ¿Listo? Al hacer esto, hacer esta resta, vamos a descubrir cuál es el resto de etilbenceno. Y vamos a descubrir que eso es 0.067. Esta es la composición de etilbenceno
en la corriente de destilado. Ahora, nos está diciendo que encuentra la tasa de flujo molar, es decir, tenemos que encontrar cuál es F3, tasa de flujo molar de la corriente de fondo, o sea, F3, y las fracciones de masa de los tres componentes en el destilado y la corriente de fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? En la corriente F3 escribimos los mismos componentes, es decir, escribimos benceno, etilbenceno, ETB y escribimos tolueno. Ahora, aquí no conocemos las composiciones, son incógnitas. Así que vamos a colocarlas de color azul. Y vamos a decir que benceno es X, que etilbenceno es Y como la sumatoria, ¿cierto?, de un flujo debe ser igual a 1 de las composiciones, vamos a decir lo siguiente. Escribimos 1 menos X menos Y, ¿vale? ¿Por qué escribimos así? Ya que este valor de tolueno depende de lo que valga benceno y lo que valga etilbenceno, ya que el tolueno, sea el resto de tolueno debe ser la sumatoria de estos dos para que dé 1. Así que cuando tú veas, cierto, que los tres son incógnitas, solamente dos son independientes, ¿vale? Eso se llaman balances independientes. El tolueno depende de los valores de benceno y etilbenceno, ¿vale? Entonces se llaman balances de materias independientes y balances de materia dependientes. Pero esto ya es otro nivel. El dependiente es el tolueno, por eso no lo escribimos como incógnita, sino como que depende de las otras incógnitas. Muy bien, hemos rotulado todo el problema, hemos leído el enunciado, ahora procedemos a realizar los grados de libertad y vamos a escribirlos por acá, ¿vale? Grados de libertad. Bueno, ¿qué son los grados de libertad? Recuerda que los grados de libertad es aquel cálculo que hacemos para verificar si el problema se puede realizar, si le faltan incógnitas o si está sobre cargado, es decir, que tiene muchas variables más de las que debería tener, ¿vale? Entonces, los grados de libertad se definen de la siguiente manera. Se definen hacemos escribirlo por acá, ¿vale? Se definen como número de incógnitas en el problema menos el número de ecuaciones, ¿vale? Muy bien, así se definen los grados de libertad. Así que vamos a calcularlos acá nosotros. ¿Cómo nos van a quedar los grados de libertad? Ahora voy a colocar GL, y significa grados de libertad. Entonces, número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos en el diagrama de flujo? Vamos a contarlas. Tenemos como incógnita F3 una, tenemos X, benceno, y tenemos Y, etilbenceno. 3 incógnitas. Recuerda que el tolueno no es una incógnita porque es un balance dependiente, ¿vale? Entonces, colocamos que tenemos 3 incógnitas. Y vamos a escribir cuáles son. Entre paréntesis tenemos F3 incógnita, tenemos X y tenemos Y, ¿vale? Ahora tenemos que restar el número de ecuaciones o número de balances de materia. Esta parte es bien fácil, porque ¿a qué se refiere con ecuaciones o balances de materia? Tiene que ver con restar la cantidad de componentes químicos que hemos alimentado al sistema, y hemos alimentado 3. Eso significa que tenemos 3 balances de materia. Colocamos acá menos 3 ecuaciones, lo que también se llaman BDMs, balances de materia, ¿listo? O componentes químicos. ¿Y esos componentes químicos cuáles son? Vamos a escribirlos. Esos 3 componentes son el benceno, el etilbenceno y el tolueno, ¿listo? Y los grados de libertad nos da 0, ¿vale? 3 menos 3 igual a 0. Cuando nos da 0 significa que el problema se puede hacer sin ningún problema. Ahora vamos a proceder a hacer los balances de materia. El primer balance de materia que siempre vamos a realizar es el balance global. Vamos a escribirlo por acá, ¿vale? Balance global. ¿Qué es el balance global? El balance global tiene que ver con el balance de todas las corrientes, ¿vale? Con los flujos. De esta manera, el balance global, ¿cómo queda? Como puedes darte en cuenta, en la columna de destilación tenemos una entrada, ¿cierto? Que es F1, una entrada, y hay 2 salidas de materia, F2 y F3. Así que su balance global queda de la siguiente manera. Lo expresamos como que F1 es igual a la sumatoria de los otros 2 flujos, es decir, F2 más F3. Ahora vamos a reemplazar los datos que conocemos de esta ecuación, porque esta es una ecuación. Así que vamos a ver cómo nos queda. F1, como podemos darnos cuenta, lo conocemos, es 105.
Así que lo escribimos por acá. Nos va a quedar 105 mol por hora es igual a F2. F2 es 75 mol por hora, lo escribimos. 75 mol por hora. Más F3. F3 es nuestra incógnita. Pero aquí podemos despejar F3 y saber cuánto es ese valor. Escribimos F3. Para despejar F3 lo que hacemos es que lo que está sumando de este lado pasa a restar. Y nos queda 105 mol por hora. 105 mol por hora menos 75 mol por hora. Y ahí descubrimos cuánto es el valor del flujo F3, es decir, de la corriente de fondo. Hacemos la respectiva resta y nos damos cuenta que F3 es igual a 30 mol por hora. Es decir, que ya hemos descubierto un resultado y lo escribimos por acá. Esto es igual a 30 mol por hora. Recuerda que los grados de libertad nos indican el objetivo del problema. En este problema tenemos tres objetivos. Saber cuánto es F3 lo hemos cumplido. Nos falta cumplir cuánto vale X y cuánto vale Y. Para eso hacemos el resto de balances. Ahora vamos a hacer los balances por componentes. Escribimos por acá, paso 2, balances por componentes. Vamos a escribirlo de color rojo. Balances por componente. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer un balance de materia para cada componente químico. Uno para el benceno, uno para el etilbenceno y uno para el tolueno. Vamos a empezar entonces con el balance del benceno. Antes de eso quiero decirte que los balances por componente también se llaman balances parciales, ya que el global es el primero que hacemos. Pero también se llaman balances por componentes o balances parciales. Esta información vale millones. Vamos a hacer entonces el balance de materia del benceno. Y lo escribimos por acá, ¿vale? Balance del benceno. Balance del benceno. Para hacer el balance del benceno, ¿qué hacemos acá? Es bastante fácil. El balance parcial o balance por componente siempre te vas a guiar del balance global. Es decir, siempre vas a tomarlo como referencia. Lo que vamos a hacer acá en balance es multiplicar la composición por el flujo, ¿listo? En F1. Luego lo igualamos por la composición de benceno en F2 por el flujo F2 más la composición de benceno en el flujo 3 por F3. Así que vamos a hacerlo por acá. Empezamos por F1. Tenemos que mirar cuál es la composición de benceno en F1. Como podemos darnos cuenta es 0.74. Pero recuerda que siempre se multiplica por el flujo. En este caso es 105. Así que nos va a quedar el balance de la siguiente manera. Nos queda entonces, centremos esto un poco. Nos va a quedar 0.74 multiplicado por 105. ¿Listo? Y aquí le damos igual. Luego que le damos igual, nos vamos a F2. Ahora vamos a mirar cuál es la composición de F2, ¿cierto? De benceno por el flujo F2. En F2 el benceno es 0.9733. Lo multiplicamos por 75. ¿Vale? Así que nos queda entonces lo siguiente. 0.9733 por 75. Luego le damos más porque así está el balance global. Ahora miramos benceno en F3. Como puedes darte cuenta, benceno es X. Vamos a colocar por acá como incógnita, X. Pero F3 ya lo conoces, lo descubrimos ahorita y es igual a 30. Es decir, que aquí tenemos una sola incógnita. Ahora lo que tenemos que hacer es matemáticas, hacer las multiplicaciones y hacer el despeje. Si multiplicamos 0.74 por 105 nos va a quedar 77.7. Colocamos por acá. Luego le vamos a dar igual a esto. 0.9733 por 75 nos va a dar 72.9975 más X por 30. Colocamos por acá nuestra incógnita X por 30. Ahora seguimos despejando. Esto que tenemos aquí que está sumando lo pasamos a restar y nos queda 77.7 menos 72.9975 es igual a X por 30. Entonces colocamos X y colocamos por acá 30. Hacemos la respectiva resta y nos va a quedar 4.7025. 4.7025 es igual a X por 30. Vamos por acá X, colocamos por acá 30. Ya ahí es fácil despejar la X.
Porque ese 30, ¿cierto? Que está acá multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Y nos va a quedar entonces lo siguiente. 4.7025 entre 30. Y esto va a ser igual a X, ¿vale? Si hacemos la respectiva división, vamos a darnos cuenta entonces que X es igual a 0.15675. Voy a colocarlos por acá, en verde. 0.15675. Recuerda que estos valores de composición tienen que darte menores que 1. Si te da mayor a 1 está malo. Y tampoco puede darte negativo, ya que estaríamos hablando de materia negativa, lo cual es incorrecto. Así que nos dio un número menor que 1, está bien. Vamos a encerrarlo y ya hemos descubierto la segunda incógnita que teníamos en los grados de libertad. Nos queda solamente una, descubrir cuánto vale Y y habremos terminado el problema, ¿vale? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de encontrar las incógnitas nos va a ahorrar tiempo. A veces no es necesario hacer todos los balances de materia. Es decir, ahí tenemos 3 componentes, pero no hay que hacer los 3, ya que si tú descubres Y en el balance que voy a hacer ahora, se terminó el problema. Para no hacer todos los balances y así ahorrarnos tiempo. Vamos a ver cómo continuamos. Nos falta descubrir cuánto vale Y, ¿cierto? Ahora, para descubrir cuánto vale Y, que es la incógnita que falta, ¿cómo lo hacemos? Planteemos el balance del etilbenceno. Así que lo vamos a escribir por acá. Balance de etilbenceno. Balance de materia de etilbenceno. Voy a colocar ETB, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, es muy fácil. Es decir, vamos a multiplicar la composición de etilbenceno de F1 por su flujo. Y aquí tendremos lo siguiente, sería 0,06 multiplicado por 105. Luego nos vamos a F2, va a ser igual a lo siguiente, a 0.0064 por el flujo 2, que es 75. Aquí lo hago un poco más rápido, ¿cierto? Me estoy llegando a estos valores, colocamos más. El etilbenceno en este caso no es X, es Y, multiplicado por F3, que es 30, que descubrimos en el balance global. Y hacemos lo mismo, hacemos estas operaciones. 0.06 por 105 es 6.3. 6.3, por acá. 6.3 es igual a ¿qué? A 0. Aquí podemos multiplicar esto, ¿cierto? De 0.64 por 75. Si lo multiplicamos nos queda 0.5025 más Y por 30. Colocamos por acá Y por 30. Luego de esto seguimos, esto que está aquí sumando pasa a restar y nos queda 6.3 menos 0.5025 va a ser igual entonces a Y por 30. ¿Vale? Colocamos por acá Y por 30. Luego de esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos la respectiva resta y nos va a quedar 5.7975 entre 30. Aquí ya lo pasamos a dividir y todo esto es igual a Y, ¿vale? Hacemos la respectiva división y vamos a descubrir que Y tiene un valor de 0.19158. Vamos por acá. Vamos a colocarlo así, ¿vale? 0.1958. Y listo, ya hemos encontrado la tercera incógnita. Y listo, ahora nos falta descubrir, ¿cierto? Aunque no está en los grados de libertad, es cuánto vale etilbenceno. Eso es muy fácil, porque lo que vamos a hacer acá, como etilbenceno está rotulado como 1 menos X menos Y, como ya sabes cuánto es X y cuánto es Y, vamos a hacer ese cálculo para saber cuánto es etilbenceno. Así que colocamos por acá etilbenceno. No hacemos el balance de materia, sino que hacemos esto. Muy fácil, colocamos 1 menos X, X es este valor, 0.15675 menos Y, que es este valor de acá, 0.1918, 58, perdón, hacemos la resta y descubrimos que etilbenceno es 0.65. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! De esta manera hemos terminado todo el balance de materia. Espero que te haya gustado el video, que puedas darle me gusta, compartirlo y nos vemos en un próximo video de este curso. Hasta pronto. Es un poeta. ¡Es un poeta!